En la sesión de hoy de este taller de Excel vamos a analizar la forma en que se pueden crear los gráficos en Excel. Como ya sabemos, Excel tiene una interfaz compuesta de un menú y cintas de opciones. El menú con el que abren la aplicación nos permite acceso a la mayoría de las opciones más comunes para dar formato a las celdas. En este caso ya se tiene preparado una tabla de datos para cada uno de los gráficos que vamos a analizar en esta sesión, los cuales son gráfico de pastel o circular, gráfico de línea, histograma y columnas. El gráfico de pastel se utiliza principalmente cuando se va a graficar un conjunto de datos de una sola variable o dimensión, y su uso para este tipo de variables es porque es el que mejor comunica las proporcionalidades de influencia de cada medición en el conjunto total de datos. Aquí tenemos unos datos imaginarios de una votación entre 4 partidos políticos y el porcentaje que obtuvo cada uno de ellos, así como el porcentaje de votos nulos. Estos datos los queremos graficar en una gráfica de pastel. ¿Por qué? Porque son el 100% de un conjunto de valores que tienen que ver con una sola variable, que es la votación. Hay dos formas en que queremos los datos. La primera de ellas es, si yo tengo etiquetas de texto claramente definidas en mi tabla, voy a seleccionar toda la tabla, excepto el total. Voy a ir al menú Insertar y a la sección de gráficos. Voy a escoger el gráfico circular, que es este dibujo de un círculo partido. Y aquí voy a desplegar en la punta de flecha todas las opciones de gráficos que están disponibles. Cuando yo pase sobre el gráfico, voy a ver una vista previa de la gráfica de pastel que voy a utilizar. Si ninguno de estos me gusta, puedo explorar en más opciones de gráficos de pastel. Y aquí me va a decir cuáles van a ser las variaciones que vamos a tener. Ustedes pueden jugar con cualquiera de ellas, pero por lo general el ideal para presentar los datos es el de 2 dimensiones plano. Si queremos darle más vistosidad a nuestra presentación de datos, podemos usar el de 3D. El detalle con el de 3D es que solo funciona bien con pocos datos. En este caso yo tengo aquí 5 datos a graficar. Todavía se puede ver, pero digamos que fueran 8, 9 o 10, y algunos de ellos son porcentajes muy pequeños, ya no se alcanza la claridad de los datos. Bueno, vamos a escoger un gráfico 2D y daremos clic en aceptar. Nos aparecerá este gráfico. Como podemos ver, automáticamente la hoja de cálculo detecta que la serie de datos se llama votación y lo pone como título del gráfico. Y además detecta que las series de datos son los partidos 1, 2, 3 y 4 y los votos nulos. Y así los etiqueta. Este es el gráfico básico. Yo puedo, si no me gustan los colores que tienen las series de datos, cambiar la combinación de colores con las paletas monocromáticas o las paletas de colores combinados, la que más me guste. En este caso, si el gráfico se va a mandar a imprimir, por lo general se suele aconsejar que se utilice una sola escala de color para que haya suficiente variación al momento de mandar a imprimir en negro. Ahora, si se imprime a color, no hay tanto detalle. Y los gráficos de colores intensos, por lo general, son mejores para la presentación en pantallas gráficas.
¿Por qué? Porque no se van a mandar a imprimir. Generalmente las impresoras no tienen tanto detalle ni tanto contraste como las pantallas o los videoproyectores. Entonces, si decidimos cambiar el esquema de color por uno monocromático, se aplica de esta manera. Y lo siguiente que nos toca hacer es escoger, si no nos gusta cómo queda, de entre los estilos del gráfico, el que mejor se adapte a mis propósitos. Digamos que a mí me gusta un gráfico de pastel donde las etiquetas vayan junto a los datos. Entonces aquí puedo ver, pero además si yo quiero ver mayor información en el gráfico, no solamente las etiquetas, puedo ir jugando aquí con diferentes opciones que me da la visualización, o bien puedo escoger una visualización que me indique los valores en porcentajes que tiene cada uno de los datos mencionados, ¿sí? En este caso ya quedó definido el esquema de el gráfico, pero digamos que yo soy el político que va a presentar esta gráfica y soy el ganador. Yo quisiera verme como la fuerza dominante, que es lo que se hace normalmente cuando se publican las encuestas y dicen, miren, yo tengo la mayor cantidad de datos. ¿Qué es lo que se hace? Se excluye alguno de los valores que no me convenga tener en la gráfica. En este caso, digamos que quitamos los nulos y de esa manera se ajustan las escalas porcentuales. Podemos ver que sin el 65% de votos nulos, la escala de 15% pasa a ser el equivalente al 43% de los gráficos presentados. No es que hayamos desaparecido los votos nulos, simplemente estamos maquillando la información para que parezca que yo, que soy el partido 1, tengo más porcentaje del que en verdad tengo, sin que la información sea falsa, ¿sí? No estamos inventando datos, simplemente es una forma de hacer parecer mejores las cosas para una de las partes. Aquí vemos que ahí se ve más pareja la contienda. En cambio, si activamos los nulos, se ve que los partidos políticos ganan la elección con menos de la mitad de los votantes. Ahora digamos que yo quisiera también quitar a los partidos pequeños para que me vea yo aún más dominante en el gráfico de pastel. Entonces solamente vuelvo a la contienda de 3 partidos y ahí ya yo alcanzo el 47% de los datos que están graficados. Es importante ver que esta es una opción de visualización, no es que los datos se estén alterando en el gráfico, sino que yo estoy manipulando la parte visible de toda mi serie de datos. No les aconsejo a ustedes que tomen indiscriminadamente toda la tabla. Si se dan cuenta, yo aquí dejé el 100% afuera, porque cuando nosotros tomamos todos los datos de la gráfica y en la gráfica hay totales, pasa algo curioso. Ese total hace que todos los valores graficados se vean a la mitad de su valor. Vamos a hacerlo aquí. Supongamos que yo hubiera seleccionado hasta el 100%. ¿Qué es lo que sucede? Que este total vale más que la suma de todas las partes. Aquí me falta que se vea dos valores. Pero con ese valor de 100%, igual pasa en las gráficas de líneas. Hay que tener mucho cuidado con que los totales no sean incluidos en los datos graficados. Aquí si se pueden ver, yo manipulé los datos incluidos en el gráfico moviendo los indicadores de conjuntos de celdas a graficar. Eso también lo pueden hacer desde acá, desde el menú de seleccionar datos. Ahí les va a dar a ustedes todo
los datos que quieran manipular. En este caso, sería cuestión de modificar los valores de la serie. Lo podemos hacer desde aquí. O lo podemos hacer desde acá, al hacer clic en mi gráfico me va a indicar cuáles son los datos que estoy considerando en mi graficación. Entonces yo aquí podría mover los datos incluidos para que sean más o menos según mi conveniencia, ¿sí? Yo les sugiero que seleccionen todos los datos y después con los filtros quiten ustedes la parte que no quieren visualizar, ¿sí? Y apliquen los formatos. ¿Qué más podemos hacer con un gráfico de pastel? Podemos darle otros estilos. Un fondo oscuro, un fondo con unas líneas guías, un fondo gris, dependiendo del diseño que tenga la diapositiva o el documento donde vamos a presentar la información. Una falla común al graficar datos en gráficos de pastel es que tengamos una tabla para graficar donde las series de datos sean igualmente datos numéricos y los datos a graficar sean datos numéricos, y hagamos la selección de las columnas a graficar y después insertemos el gráfico de pastel. Como pueden ver aquí, el gráfico puso como título no votación, sino año, y las series de datos no se llaman 2001 a 2005, sino simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Pudiéramos pensar que nuestro gráfico está bien. Sin embargo, si nos vamos al detalle de la selección de los datos, vamos a ver que lo que está graficando no son las votaciones, sino los años. Y las etiquetas genéricas se deben a que no localizó una columna donde estén los nombres de las series. Así que deberemos componer el gráfico mediante la manipulación del conjunto de los datos. Y posteriormente deberemos indicar que las etiquetas de las series de datos van a estar debajo de la palabra año y hasta el total. Y ahí sí estará graficado adecuadamente mis datos. Tengan mucho cuidado con esta situación. También les puede pasar lo mismo en los demás gráficos de líneas, histogramas, columnas. Nunca incluyan los totales en la graficación y siempre fíjense que no se hayan seleccionado como serie de datos la etiqueta que debería de ser los nombres de las series. Sobre los gráficos de pastel, estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta. Importante, cuando solo existe una serie de datos, ¿sí? Cuando son más de una serie de datos, la gráfica de pastel es totalmente inadecuada. En ese caso, si son dos o más series de datos, pudiéramos usar un gráfico de líneas, ¿sí? Que este nos sirve tanto como para una serie de datos como para dos. Aquí tenemos la información del crecimiento de la economía mexicana tomando como año base el 2009. Estos datos no son inventados, estos son datos verificables por ustedes. Tenemos como año base el año 2009, que equivale al 100%, y de ahí vamos a ver cuánto en proporción al año 2009 creció la economía en cada uno de los años subsiguientes hasta la fecha actual. Aquí, como los datos son demasiados, si yo intento graficarlos como una gráfica de pastel, obtenemos esto, ¿sí? Lo cual es difícil que alguien tome una imagen significativa del comportamiento de los datos
en una gráfica de pastel cuando las diferencias entre los datos son muy pequeñas y los datos son demasiados. Miren cómo queda este gráfico. Se ve sucio, se ve falto de información, y aunque yo pusiese las etiquetas de los porcentajes, prácticamente todos los datos valen lo mismo. Vamos a escoger un diseño de color más adecuado. Ahí vemos que prácticamente todos son 6 y 7%. ¿Sí? El año 2009, ¿sí? Ahí está, 2009, 2010, todos equivalen prácticamente a lo mismo. Así que aquí es más adecuado cambiar el tipo de gráfico a un gráfico de líneas. Y ahí sí vamos a ver la tendencia que tiene en el tiempo las series de los datos. Aquí, como pueden ver, todas las etiquetas quedan encimadas y por lo tanto no es aconsejable que se tenga información sobre la línea de los datos. Así que aquí vamos a poner que el año base es el 2009 y este es el desempeño de la economía a través de los años. Entonces, como pueden ver, es más claro utilizar para series de datos con muchos valores una gráfica de línea en vez de una gráfica de pastel. Aquí vemos que la gráfica de líneas tiene más opciones. Tiene aquí el título del gráfico, tiene la etiqueta de la línea de valores y tiene el título del eje. Si ustedes quisieran poner aquí qué cosas significan los datos o qué cosas se está graficando, por ejemplo, porcentaje. Cambiamos la etiqueta y ahí tenemos, ya estamos graficando un porcentaje. Podemos escoger diferentes tipos de datos, de gráficas, al igual que lo hicimos con la gráfica de circular, para aumentar el nivel de claridad de los datos, pero por lo general en líneas de tendencia con muchos datos tampoco se aconseja que pongan una etiqueta de valor, ¿sí? Más bien, lo adecuado es que lo dejen con simples líneas o quizá algunos marcadores. ¿Por qué? Porque eso hace más clara la lectura de sus datos. Y así lo ponen junto a la tabla, pues ya va a ser más fácil comprender de qué estamos hablando aquí y cuál es el desempeño que se ha tenido. Pudiéramos tener dos series de datos. Digamos que vamos a mover este gráfico aquí y vamos a inventar una nueva serie junto a esta. ¿Sí? Que sería año base 2010. Y vamos a poner aquí una variación de datos. Y vamos a modificar los datos a graficar para que incluya también la columna de año base 2010. Y vamos viendo que ahí tenemos dos líneas. Cuando ya son muchos datos, las series lineales son confusas porque las líneas va a haber momentos en que se crucen o se traslapen, entonces ya va a ser muy difícil darle seguimiento a los datos en los gráficos de línea. Idealmente de 2 a 5 líneas de tendencia de los datos es lo más que se aconseja poner en este tipo de gráficos. Otro tipo de gráfico muy común y que nos suelen pedir generalmente en los trabajos escolares para datos agrupados es el histograma. El histograma es muy parecido al gráfico de columnas, con la diferencia de que en este caso las columnas van pegadas, sin espacios entre ellas. ¿Y esto qué significa?
que los datos se han agrupado en categorías. Aquí en esta tabla podemos ver que las edades se han dividido en categorías de 0 a 9.5, de 9.6 a 19 y de 19.1 a 27. Y nos dice que la demografía de la población estudiada son 25 personas hasta 9.5 años, 12 hasta 19 años y 9 hasta 27 años en cada uno de los intervalos que están ahí señalados. Vamos a graficarlo con un histograma. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tomar, como aquí los valores son etiquetas de texto, vamos a tomarlos y vamos a buscar un gráfico tipo histograma. ¿Sí? Y ya que tenemos el gráfico histograma, este hasta tiene la línea de tendencia de los datos, pero podemos seleccionar el histograma normal. Como podemos ver, ahí en la base están las series de los datos, pero no se pone el título demografía como título del gráfico. Tendremos que manualmente indicar que nuestro gráfico es una agrupación de las edades en 3 categorías. Listo. ¿Cuáles son las opciones que tienen los histogramas? Los histogramas por lo general van en un solo color porque es una sola serie de datos. Son pocas las opciones que tiene de graficarse, como se puede ver aquí. No hay un menú desplegable de más tipos de histogramas. Seleccionamos aquel que más nos guste. Pudiese ser que cambiemos las combinaciones de colores, pero como podemos ver aquí, todas las series de datos se consideran como una sola dividida en categorías. Por eso, aunque movamos las combinaciones de colores, solo uno de los colores va a ser aplicable, en este caso el primero de la serie. ¿Sí? Bueno, pasemos al último gráfico que vamos a estudiar. Ahora vamos a ver el último tipo de gráficos y considero que el más común a utilizar en todos los informes que elaboremos y tareas que nos encarguen, que es el gráfico de columnas. El gráfico de columnas tiene como cualidad que compara componentes de una misma categoría en diferentes clases. Por ejemplo, pudiésemos hacer un gráfico con los datos que estamos viendo aquí de dos tipos. Uno sería que comparara el total de alumnos que hay en cada programa educativo y otro sería que comparara la cantidad de hombres y mujeres que hay en cada programa educativo por separado. Vamos a hacer los dos ejemplos. Tomamos los datos, aquí no hay totales, así que puedo tomar todos los datos que hay. Vamos a meter el gráfico de columnas agrupadas y ese gráfico de columnas agrupadas va a contener la indicación de los sexos. Ahí dice que el sexo femenino está en azul y el sexo masculino está en naranja, lo cual pareciera inadecuado porque nos da la impresión de que los azules son hombres cuando son mujeres y los naranjas son mujeres cuando son hombres. Esto lo podemos solucionar cambiando aquí los colores, ¿sí? O bien acá las combinaciones de colores. En vez de que sea azul naranja, lo tomamos naranja azul. Y ahí ya los hombres son azules y las mujeres son naranjas. Aquí
podemos hacer lo mismo con nosotros, ir jugando con aquellos estilos hasta que lleguemos a un estilo que nos parezca el más adecuado para presentar los datos, ¿sí? Digamos que aquí vemos la etiqueta título del eje, podríamos aquí escribirle a este título del eje que lo que estamos presentando aquí son alumnos, ¿sí? Y así quedaría el eje Y, y el eje X sería los programas educativos. Ahora vamos a continuar aquí, igual el título del gráfico, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle que lo que estamos haciendo aquí es comparativo de matrícula por sexo. Y ahí ha quedado nuestro gráfico de columnas. Ahora hagamos el otro gráfico, el que va a comparar el total de alumnos por programa educativo. Ese gráfico igual sería de columnas, pero como vemos aquí sí nos pone el encabezado de total, los nombres de los programas educativos y el alto de las columnas abajo. Igualmente podemos cambiar la combinación de colores, que igualmente solo va a ser para una serie porque solo hay una columna. Y vamos a escoger un formato vistoso. Y aquí podemos cambiar la etiqueta total por una etiqueta personalizada que diga lo que en verdad está presentando el gráfico, que sería matrícula por programa educativo. Este tipo de gráficos de columnas por lo general es bueno para presentar muchos datos, ya que el diseño hace que puedan presentarse gran cantidad de informaciones sin que sean elegibles. Entonces, ya ustedes decidirán cuál de estos 4 tipos básicos de gráficos pudieran interesarles aplicar a sus trabajos de investigación o sus tareas conforme sus docentes se los vayan solicitando. Eso es todo por el momento y continuaremos en la siguiente clase con el próximo tema. Gracias.